Vamos a acomodar para arrancar. Bueno, ya estamos para la segunda tanda. Bueno, vamos a arrancar con esto. ¿Qué es esto de la programación neurolingüística, ¿no? Para los procesos. Ahí está. Un cachito de mano portable. Vamos a avanzar. El tema es este. La programación neurolingüística lo que tiene es apuntar a la forma de cómo se generan, en muchos casos, los procesos. Esto fue estudiado en la época del 70, ¿no? Y lo que se fue estudiando y se fue analizando, que nosotros, como personas, se dan estos dos elementos. Que uno puede, de acuerdo a ciertas actividades, ya programar, eso sería propio, ¿no? Hasta inclusive de forma inconsciente, el tipo de respuesta. Apunta a esto la programación neurolingüística, es decir, trata de, en base a un conjunto de actividades que se van aprendiendo, llega un momento en que nosotros procedemos de forma automática por la forma en que lo hemos aprendido y que se transformó en ¿qué? En programado. ¿Me siguen en la idea, en el concepto a lo que quiero llevar? Es decir, nosotros comenzamos como aprendiendo a cómo se desarrollaba la tarea. Después fuimos tan idóneos con esa tarea, hemos aprendido a funcionar con esa tarea, que ya después respondemos también como, de forma automática. Por eso se llama ¿qué? Programación neurolingüística, es decir, que nosotros, mediante el aprendizaje, hemos logrado pasar rápidamente por esos niveles. ¿Está? Hay ejemplos clásicos. Lo que tienen puesto esto transparente es un ejemplo clásico que lo pueden googlear en todos lados, por eso lo utilicé, que es el tema del auto, porque es un ejemplo clásico. Me voy a andar inventando la pólvora acá. Ahí dice. Por eso acá dice que es el sistema nervioso, está el lenguaje y la conducta. La conducta que se puede... Ah, mira, lo viste en un curso, mira. Sí, hoy se utiliza mucho el concepto de coaching, que viene de acá también. Son derivaciones de PNL. Sí. Cómo proceder, ¿no, Cristian? Cómo proceder ante ciertas situaciones, ¿está? ¿Qué pasa? Muchas veces se decía, esto te lo da la experiencia, ¿está? O alguna vez he escuchado, que también es bastante chocante, que te decía, no, para ser diseñador gráfico tenés que tener el don. Y vos decís, ¿cómo el don? Quiere decir que si a mí me interesa y no tengo el don, no podría ser diseñador gráfico. Ya te cortaban las piernas, como dice Maradona, antes de empezar la carrera. No, es un aprendizaje. Vos con el aprendizaje después lográs afianzarte y después lo podés hacer de forma automatizada. Pero no podés decirle a un alumno que empieza en la carrera, yo lo escuché en diseño gráfico, en diseño gráfico, no, si no tenés el don, no se lo dice. Lo mataste. Empezó el primero y ya le dijiste que no sirve. ¿Se entiende? Por eso se hace, ¿no?, el concepto de aprendizaje. ¿Está? Bien. Y vamos a mirar estos tres elementos de la siguiente forma. Y esto, mírenlo, lo que plantea, este es el ejemplo clásico. Que, mire, incompetencia inconsciente. Es el primer nivel, el más bajo de todo. Como dice ahí. Y el ejemplo del auto me parece excelente. Por eso es un ejemplo clásico que busqué. Dice, la persona para manejar no sabe lo que es un coche y mucho menos que manejarlo. Por eso dice incompetencia e inconsciente. ¿Qué significa? Que no tiene competencia para manejar, pero tampoco porque no tiene, lo que tiene ahí, no es consciente de lo que es ni el auto ni manejarlo, porque no tiene idea de lo que es esto.
Sería el nivel más bajo. Y ahora fíjense, incompetencia consciente. ¿Y de qué dice? Fíjense, momento en el que más se aprende. El conductor es consciente de que no sabe conducir y lo intenta. Esto también yo lo podría diferenciar en dos palabras. Conocimiento y destreza. Son dos cosas distintas. Conocimiento y destreza, en ese nivel, ¿eh? No sé si se entiende lo fundamental de la palabra. Conocimiento y destreza. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Por qué? Le voy a dar un ejemplo. No, te voy a dar un ejemplo de conocimiento y destreza. No, pero hay alguno que no sé, Lucas me puso que sí, pero vamos a darle un ejemplo. Conocimiento y destreza. ¿Acá? Yo te llevo al garage de tu casa, te digo, acá tenés la llave del auto, toma. Yo me siento a la tuya en el garage, En el garage. Toma. Ponelo en marcha. ¡Puc! Te lo pone en marcha. A ver, decime todas las lucecitas del tablero. ¿Qué representan todas las lucecitas? Y me explican. Me explican todas las lucecitas. Perfecto. Tener la palanca de cambio, con el embrague, hacer los cambios. Te pisan tú, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, pum, marcha atrás. Perfecto. Soltó el embrague, listo. ¿Conocés cuáles son los pedales? Sí. ¿La bocina cuál es? Sí. La guiñada, esta. Perfecto. Las luces, perfecta. Eso es conocimiento. Si yo abro el portón del garage, ¿esa persona sabe manejar? Clavaron el no, lo clavaron directo. Nadie dudó. Eso fue conocimiento. La persona tiene conocimiento, pero ¿tiene destreza? La destreza es el conocimiento aplicado. ¿Tiene destreza? No tiene destreza. Porque no lo saca ni del garage. Se cruza hasta la vereda de enfrente. Sí, puede que sí. Depende de cómo esté el auto. Si lo tiene de trompa o de para atrás, capaz que te lo mete para atrás en el garage. Claro, claro. Es trabajarlo con destreza. No tiene la práctica. Son las dos. Son las dos. La destreza es la que se apoya sobre el conocimiento. Vos podés llegar a ser un práctico total, tenés la destreza de cómo hacerlo, pero a veces no tenés el sustento teórico, entonces no podés crecer más de lo que viste. ¿Está? Vos no podés crecer más de lo que por destreza, por habilidad lograste. Ahora, si por un conocimiento teórico más la destreza, vos podés crecer más. Eso se ve mucho en ingeniería. ¿Por qué? En ingeniería se ve mucho, ¿por qué? Porque vos podés ser muy idóneo, exactamente, vos podés ser muy idóneo, pero de repente si te cambian el plano de referencia y no conocés cómo hacer las cosas, no te animás. Porque si acá puedo hacer, esto lo conozco, pero ya esto, ¿se entiende? Porque ahí necesitas las dos. ¿Está? ¿Qué es lo que hace ahí? Un poquitito el punto 2, que es incompetencia y consciente. Sabe lo que es esto, pero tengo mis limitaciones. ¿Está? ¿Se entiende? Sabe lo que es esto, pero tengo mis limitaciones en cómo hacerlo. Bueno, pero depende. Ahí dice, si uno lo hace, después, ¿cómo se usa? Pero, bueno, hay que practicarlo, por eso digo. Es decir, es un estadio más. Es decir, es un nivel más. Fíjense en el tercer punto. Competencia ya consciente. Pues claro, ya sabes que no lo puedes hacer. Competencia consciente. ¿Qué significa ahí? Miren lo que tiene ahí en el ejemplo. El conductor ya sabe conducir, pero, ahí me faltó el pero, presta demasiada atención a qué? A cómo está trabajando. Sus primeros pasos, como pone Mariano. Es decir, ya te estás despegando, vos tenés el conocimiento y estás adquiriendo las destrezas, las habilidades. ¿Está? Es decir, es un proceso más fuerte de aprendizaje. ¿Está? Vos tenés ese conocimiento y vas agregando estas destrezas, estas habilidades, y digamos te estás afianzando. Y el último paso, que dice competencia inconsciente, ¿cuál es esa? Lo dice bien clarito ahí.
¿Qué dice ahí? ¿Está? Fíjense lo que dice ahí. Ya pasaste. No es que no sabe que puedo hacerlo. No hace que. Ya es multitasking, como puso Noelia. ¿Está? Es multitasking. Es lo que más o menos hacemos todos, ¿viste? Es decir, yo ya sé manejar, ojo, porque cuando es uno muy multitasking te pegas un palo. Vamos a hacerlo en directo también, ¿eh? Si sos muy multitasking, te comiste un palo también, ¿eh? Porque te distraes con el auto. Pero quiere decir que ya sabés cómo hacer las cosas, sabés qué hacer y qué no hacer. Por eso digo, en todas las profesiones, ustedes y las que son también muy prácticas, puede ser ingeniería o medicina, que decís, si yo no veía, claro, sí, pero prefiero manos libres, Jair. Tengo manos libres, un botón en el auto, pero usás manos libres y ya está, ¿viste? Vendría por ese lado, que es más práctico. No tenés que andar con el teléfono en la mano. ¿Está? Claro, tal cual. No crucemos a cualquier velocidad, total, vas hablando y no pasa nada. Total, está por el sistema del auto. Pero no tenés el teléfono en la mano. No tenés el teléfono en la mano. Bueno, ahora. Sí, bueno. Lucas, con una mano en el corazón, ¿vos te comprarías un Tesla y lo usarías en Argentina para que ande solo? ¿En Argentina que ande solo un Tesla? Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, Lucas. Sí. ¿Te imaginas si te manda mal el GPS acá en Argentina? Con un Tesla, se equivoca en las calles a donde te mandó. No te deja ni el símbolo, te deja. No te deja ni el logo del Tesla, te deja. Y los pozos también, ¿viste? Y sí, ¿viste? Se complicó, ¿viste? ¿Viste? Se complicó, digamos. ¿Viste cómo se complicó? Se complicó. Por eso a veces cuando en otras carreras de sistemas me preguntan, che, ¿no? ¿Qué opinás de los autos autónomos? ¿Cuándo lo tenemos en Argentina? ¿Qué? Me preguntan los chicos de la Universidad de Lanús, que yo de sistemas. Digo, chicos, ¿ustedes anduvieron las calles de Lanús? ¿Ustedes quieren autos autónomos en las calles de Lanús? ¿Que vas haciendo así con el auto, subiendo y bajando, subiendo y bajando? El auto autónomo a las 3 subidas y bajas, se te para y te dice, bajemos de acá. O no, o me equivoco. No hace falta el SEA, pero Lanús, digamos, cerca del centro, que agarrás, estamos años luz, ¿viste? Sí, sí. No me lo rebajo la luz, te digo que es una verdad. Pobre auto, sí, no. Ese auto no, si te compras un Tesla, se te va a plantar y te va a decir que no sale del garage. Se te va a revelar el auto. ¿Está? Sí, va a ser una cosa así. Bueno, vamos a avanzar. Pero quedó claro esto. Es ruta de acuerdo con la montaña que tiene, yo te lo sé. Sí. Ahora, bien, vamos a avanzar un cachitín. Y a lo que quiere la programación neurolingüística apunta a esto. Una cosa es lo que nosotros nos quieren decir y otra cosa es tratar de llegar al lenguaje profundo. ¿Qué significa? No quedarnos solamente con la primera impresión y tratar de ver qué nos quieren decir. Eso más que nada en un proceso. Si uno hace una entrevista y te dicen, no, sí, esto es fácil, por ejemplo, te puede plantear la persona, uno no se puede quedar como entrevistador con el concepto nada más que es fácil. A ver, decime qué interpretás por fácil. ¿Está? O la típica, que pasa a veces como profe, ¿no? Yo soy bastante de preguntar, así como cuando ustedes interactúan en el aula también soy de interactuar. Y pregunto, ¿entendieron, no entendieron, llegaron hasta acá? Pero ¿se imaginan que si yo avanzo en la explicación, después de media hora y le digo, che, ¿entendieron? Y salta uno y me dice, profe, yo no entendí desde el principio, o peor, que te digan, nadie entendió nada desde el principio, eso es muy abarcativo. Eso también forma parte de ¿qué? De un proceso mental, de decir, a ver, ¿qué me querés decir con que nadie entendió nada? ¿Nadie sos vos o estás generalizando? Y ahí ya cambia la situación, más enojado. Todos empiezan a mirar. Y la otra es, ¿desde dónde no entendés? ¿Se entiende?
Esto en una entrevista es fundamental. Exactamente, Cristian, exactamente. Porque el mensaje, como bien dijo Cristian, si yo pongo a dos personas y coloco el mensaje en el medio, yo puedo transmitir el mensaje. Pero hay que ver si la persona que lo recibe lo interpreta de la forma en que yo se lo estoy diciendo. No solo con palabras, puedo hacer texto. ¿Está? Si el mensaje es claro. ¿Está? Pero no te dice eso, claro, ¿viste? Y es todo un tema. Uy, en mate somos el 70%. Sonó fuerte, sonó power, ¿eh? ¿Está? Bien, pero más siguiendo hasta acá, vamos a avanzar. Bien. Y acá tienen las personas que estuvieron trabajando, fíjense en el 58 y por eso origen del 73, que fue más en los 70. ¿Por qué en los 70? Porque fíjense, en el 73 Blender era netamente informático y Grinder era netamente lingüista y psicólogo. Entonces ahí plantearon, bueno, hay de todo, hay de todo, hay de todo, Nora. Uno trata de ser lo más claro posible. Yo, por ejemplo, vengo de exactas. Mi formación es de ciencias exactas. ¿Está? Es decir, yo he dado matemática 1, análisis matemático 1, 2, he dado física 1 y 2 en exactas, ¿está? He dado electrónica, porque yo soy de formación de ingeniería electrónica y después hice sistemas. ¿Está? Y la locura máxima, porque dentro de las especialidades que tengo, soy licenciado en educación. No hay clases particulares. Di en su momento. Soy licenciado en educación de la Universidad de El Salvador. Sí, le voy a cortita, le hago una anécdota. Cuando empecé a hacer mi licenciatura en educación, yo ya tenía mi formación de base técnica fuerte de ingeniería. ¿Qué se imaginan cuando entré al aula, no? Entro al aula, ¿qué se imaginan como todo el mundo? ¿Qué pasa acá? A ver, ¿cuál puede haber una anécdota que a mí me pasó que... A ver, ¿qué se pueden imaginar? No, fue una segunda carrera, no era el profe. La que me pasó es esta, porque es muy difícil de... Claro, ¿quién estudia licenciatura en educación? Ah, mirá Sebastián. Sebastián, Sebastián dio en el clavo. Sebastián dio en el clavo. Casi todas no es casi todas eran profesoras, secretarias de colegio, directoras, inspectoras. No, éramos dos en El Salvador, éramos dos. No, éramos dos varones, pero uno que era, a ver, era cura, era un sacerdote. Uno era cura y el otro era yo. Entonces, pero del grupo ese hubo materias que me costaron mucho porque yo tenía una formación muy fuerte en exactas y había que remontarlas, había que leerlas. Pero fui de esa camada fui el del primer grupo que se recibió también, que eso más de uno me dijo. Se nota la formación que tenés. Pero, y después, bueno, lo que hice después de esa carrera, tengo mi maestría en la Universidad de La Plata, volviendo a mi primer amor, como quien dice, soy magíster en tecnología informática de La Plata. Pero sí, el tema de esto que es la programación neurolingüística, cuando uno ve algo de sociales, te das cuenta que uno que del palo de exactas, o ustedes también, ya sean contadores o licenciados de administración, cuando ven algo de sociales y te desestructuran y vos decís, uy, mira, esto yo no lo había mirado de esta forma. Por ejemplo, una materia que me encantó es referido a esto. No creo. Me pone Lucas, no. Pero había una referencia que me llamó sí, eso sí, en eso sí, el esfuerzo sí, mucho esfuerzo. Pero una cosa que les quería decir, que es un marcador simbólico, es una materia que era casualmente de organizaciones.
Modelos organizativos se llamaba la materia. Un marcador simbólico, que teníamos una socióloga, una doctora que era espectacular para estos temas. Un marcador simbólico que hay en el aula. ¿Cuál es un marcador? Y ella lo dijo, claro, uno no lo piensa, pero ya después enseguida lo agarré, porque mis colegas todas anotaban. Yo me cruzaba de brazos, tenía el apunte fotocopiado, porque ella los daba y la escuchaba. Excelente las explicaciones. ¿Cuál es un marcador simbólico en el aula? Un marcador simbólico, una barrera invisible que existe en el aula. Que es un modelo mental, ¿eh? Es un modelo mental encima. ¿Cuál es un modelo? Bueno, nosotros tenemos el atril, Pau. Sí, nosotros tenemos, en económicas, te lo pueden plantear como que es mejor para la explicación para los del fondo, ¿no? Eso sí genera esa dicotomía en que, bueno, vos como alumno, más los chicos que están adelante, te ven allá arriba, los de atrás te pueden ver mejor. Sí, y la otra, fuera de eso, ¿no? La tarima, como dice, ¿no? La tarima o la tarima. Claro, mira ese Julián, donde empiezan las mesas. El límite imaginario que se cruza en todo el aula es la mesa del profe con la silla de los alumnos. ¿Saben quién diseñó ese método de educación? No, Sarmiento no. La escuela secundaria la diseñó un contador americano. La escuela secundaria. ¿Por qué? ¿Por qué la diseñó un contador? Eso no lo sabían, los enganché. ¿Por qué el tema de un contador? ¿Qué se les ocurre? Me extraña, no. Los enganché, ¿eh? Nadie se los ocurre, o se le ocurrió eso. No se me ocurre nada. No, viene por ahí el tema. En el aula, cortita se la hago, ¿eh? No es que era pago nada más. En el aula, antes lo que existía en la educación, el tema es que era el diseño, no era. Es decir, los modelos educativos anteriores eran vos tenías salas con distintas edades, no estaban regladas por edad. Nosotros la educación la conocemos reglada por edad. La primaria es el corte porque por edad. La secundaria también es por corte hasta por edad o por conocimiento. Ahora, en esa máquina social hay que pagar, ahí está, hay que pagar a un docente contra qué. Fíjense acá, ¿cuánto estamos? Voy a mirar el link del Zoom, 48, es 1 contra 48. ¿Se entiende? Es un tema económico también. Es un tema económico. Así es como se armó la escuela secundaria. Se separó por materias, un profe materias, un profe alumnos, un contador americano, dice. Y vio que funcionaba, entonces se replicó el modelo. Es muy difícil quebrar los modelos educativos también. Es un modelo mental que ya tenemos estampillados todos. Soy claro con esto, fíjense como lo de PNL, que a veces uno piensa la educación o las empresas o las organizaciones, excepto que aparezca algo que lo supere, tenemos eso. ¿Se entiende? Fíjense cómo terminamos cayendo en la programación neurolingüística. ¿Se entendió lo que les planteé? ¿Lo siguieron el ejemplo? No, mirá vos, mirá Pau. Sí, hay mucha bibliografía, en sociales hay mucha bibliografía de sistemas educativos. Por eso, cuando uno lo mira con otra óptica, decís, obvio, ¿no? Obvio. ¿No? Por eso digo, ustedes, como licenciados en administración, cuando miran un proceso, hay que tratar de aprender y captar que, sí, estoy de acuerdo con vos, Alejo, se basa en nuestra autonomía, pero uno tiene que conocer distintos procesos para determinar cuál es el mejor. ¿Está? Nosotros acá en la materia vamos a ver determinados procesos por una cuestión de tiempo, temporal.
Porque tenemos un cuatrimestre, bueno, los parciales, más todo es un tema temporal. Es como dicen, no, para poder comparar. Pero la programación neurolingüística significa eso. Obvio, si lo único que conoces, es como dice el martillo. ¿Conocen el ejemplo del martillo? Si la única herramienta que vos tenés es un martillo, vos asumís que del otro lado lo único que hay es ¿qué cosa hay del otro lado? Si la única herramienta que conoces es el martillo, del otro lado, ¿qué va a haber nada más? Clavos, tal cual. Es así. Vamos a avanzar. ¿Está? Tal cual. Fíjense. Y entonces habla acá de que uno en ese descubrimiento de la programación neurolingüística tiene que empezar a buscar qué cosa. Lo que se llama el mapa de cómo... Y el mapa no es el territorio. Fíjense, cuando dice que el mapa no es el territorio, es porque el mapa como concepto es una descripción. No es una descripción. El mapa es un modelo de ¿qué? Del territorio. El mapa es un modelo del territorio, del lugar. Está, por eso dice, fíjense lo que dice, se lo voy a leer, porque no sé si aparte de la charla están leyendo. Ahí lo dice, ¿no? Se basa en el hecho de que el ser humano no opera directamente sobre el mundo real en que vive. Nosotros no operamos directamente, sino que lo hace a través de representaciones mentales el mismo. Una representación mental, se la voy a escribir acá chiquitita. Si yo pongo esto, ¿qué es eso? El agua. ¿Quién nos dijo que H2O es el agua? Es una convención que tuvieron los químicos que determinaron que de esta forma iba a ser la... Ah, bueno, pero es una convención. Es un modelo mental. Y sí, existen modelos mentales aplicados a todas las disciplinas. Por eso ahí habla de esto. La programación neurolingüística, cuando uno analiza una organización, tiene que ver cuál es el modelo organizativo que tiene la empresa. Por eso este tema va pegado atrás de quién? De organización y métodos. Viene justo de cola atrás. Porque tal vez ustedes, mira, en organización y métodos yo puedo trabajar de esta forma, pero tengo que mirar también qué modelo subyace en la organización. Hay casos, miren, hay casos emblemáticos de fusiones de empresas que cuando se quisieron fusionar fueron para atrás, pero para atrás tuvieron que ir. Y son empresas gigantescas. Una era Chrysler y la otra es Mercedes-Benz. En los 90 se quisieron fusionar Chrysler con Mercedes-Benz. ¿Y qué pasó? Se fueron para atrás después, porque la política de la empresa, como dicen, no, chocar la cultura, la política administrativa de una contra la otra eran disímiles y chocaban. Quiere decir que el modelo organizacional, el modelo de trabajo de Mercedes es distinto al modelo de Chrysler. Y no fusionaron, después tuvieron que ir para atrás. A eso se refiere esto, las características. Voy a avanzar. ¿Está? Si no, no. Bueno, y ahí dice, como lo planteamos acá, que todo este tipo de herramientas nos permite a nosotros tener otra visión. Por eso digo que en el caso de los licenciados, con respecto a los contadores, tienen una diferenciación. El contador es netamente técnico. 2 más 2 es 4 y se acabó. No hay vuelta, es 4. Si vos querés que te aplique un interés, te aplico un interés, pero es 4. Quedó ahí. Es una visión técnica. ¿Está? Ahora, hay muchos que después se vuelcan a la administración porque empiezan a ver cómo pueden mejorar ciertos elementos de la administración con su gran conocimiento técnico. ¿Está? Por lo general se da en ese estilo. Yo he visto en la facu. Es raro que los administradores hagan las carreras de contador. La gran mayoría, por lo que he notado, es que son contadores que después se vuelcan a la administración. No sé si es el caso de este curso, cómo andarán. Pero por lo general, en lo que veo, a la mayoría de los son contadores, sí, mira, son contadores que están haciendo la carrera de administración, porque les llama la atención esto, ¿no? Y el caso contrario se lo charlo y me dicen, no somos tanto los que tratamos o migramos a hacer las contables. ¿Está? Porque es distinto también. Cada uno tiene su forma o, ya que estamos, su modelo mental.
Por eso cada cual, mira, me dice Alejo, bueno, cada cual tiene su visión. Los dos son operativos, lo que pasa es que depende, ¿viste? Queden ya después, sí, bueno, muchos managers son contadores, sí, por eso te digo. Por eso te digo, vos tenés el conocimiento técnico y después, a ver, voy a aprender un poquito de la parte administrativa. ¿Está? Sí, insisto, son visiones, son temas personales. Capaz que chicos te dicen, en general, te dicen, no, yo quiero contador, por eso me siento recómodo, me gusta la parte contable, listo, dale para adelante. Porque queda en cómo uno lo va llevando. ¿Eh? Bien. Fíjense. Vamos a avanzar. Bueno, y acá lo que tenemos, hablando, uy, ya pasaron casi la media hora, ya pasó. Y acá habla generalmente de qué? Del pensamiento sistémico que también habla Senge, en la quinta disciplina. Tratar de manejar todo como qué, como un concepto que van todos los elementos relacionados. ¿Está? Por eso depende cuál es nuestro mapa mental, depende cómo venimos programados, depende cuál es nuestro sesgo mental, nosotros tenemos visiones. Cada uno interpreta según ese criterio el cual ha ido ¿qué? Aprendiendo. ¿Está? ¿Se entiende? Hay un caso que lo hicieron los americanos haciendo estas cosas. Una vez hicieron una prueba que fue la siguiente. Agarraron un auto, supongamos que vos tenés el auto, no sé, así, supongamos que lo mirás desde arriba el auto, como si fuera el techo, lo pintaron en diagonal de un color y de otro color. ¿Me siguen? Es decir, pintaron toda mitad de un auto de un color y el mismo auto toda la mitad de auto ¿de qué? De otro color. Hicieron un experimento social. Los americanos son muchos de esto. Claro, modelo mental. Y bueno, el prejuicio es un juicio que vos das de acuerdo a tu modelo mental. Es así, ¿no? Ahora, pero vuelvo a insistir, vos pensás en un auto, como si fuera el mouse, pintaron así en diagonal un auto de un color, y entonces, ¿qué pasa? Lo hicieron pasar, hacer una infracción a propósito en un lugar, y le preguntaron a la gente del lugar de qué color era el auto. Entonces, la gente decía que había visto un color y otra había dicho que había visto otro color, y era el mismo auto. Lo que pasa es que lo habían pintado en diagonal a propósito de dos colores distintos. Entonces, fíjense cómo ellos son muy empíricos los americanos. Le tiraron sobre el tablero y dicen, ven, de acuerdo al punto de vista del observador, vos ves una realidad totalmente distinta. Fue un ensayo muy interesante ese. Vamos a avanzar. Sí, hacen cada cosa que cuando uno mira, decís, estos tipos rompen a veces algunas cosas, pero... Bien, ahí está. Y es esto que les estaba diciendo. Miren, los tres estados. ¿Está? Fíjense, podemos examinar la realidad de múltiples perspectivas. Posiciona. ¿Qué dice acá? El estado social que experimenta, ¿qué? Fíjense, lo posiciona, dice, estado social en el que el sujeto experimenta en primera persona lo que pasa. Vos, en primera persona. B. Está disociado con el individuo que experimenta la situación desde otra persona. Es otra perspectiva, es decir, vos con otra perspectiva. Y el tercero es el que mira cómo interactúan los otros dos. Son dos posiciones totalmente distintas a quién. A A y a B. ¿Se entiende? Fíjense cómo aparecen los tres elementos que les planteaba recién. De acuerdo, por eso habla que, ahí dice, descripción triple de la realidad. El que la ejecuta, el otro que la ejecuta con vos, o un tercero que está mirando. Por eso se dice que lo más inteligente es adquirir capacidades observando ¿qué? Un hecho. ¿Se entiende? No que vos lo estás ¿qué? Padeciendo. ¿Se entiende? Esto apunta a eso. ¿Se entienden los tres procesos? El A, el B y el C. A, B, por eso. Cuando vos lo copias, como dice Jair, es porque vos estás en otra, pero ojo, lo que podés copiar desde la posición B o lo podés copiar de la posición C. Vos tenés el A.
como dice ahí, que lo estás ejecutando. El B está ejecutando con el A, entonces tiene otra mirada distinta con respecto al A. Y el C es el que está mirando cómo interactúan los dos. ¿Está? Eso es lo que tiene. ¿Se entiende? Esa es la diferencia que hay entre A, B y C. Supongamos esto, vamos a hacerlo fácil. Partido de fútbol, un delantero que va a atacar al equipo rival. El delantero se enfrenta con el arquero. A es uno, B es el otro. Y C es el espectador que está donde. Que está mirando alejado de la cancha, está en el palco, está en la tribuna. ¿Qué pasa? Tal vez vos desde la tribuna le estás gritando, o desde el palco le estás gritando, ¿por qué no hiciste esto? O ¿por qué no hiciste aquello? Pero vos estás en una posición de privilegio respecto a los otros dos. Porque el que va corriendo con la pelota sabe que tiene el arco, el otro lo va a defender y tiene segundos para decidir. Y el arquero es lo mismo, pero al revés, tiene segundos para decidir para tapar esa pelota. Pero el que está afuera mirando, está mirando a ver cómo logran o no eso. ¿Se entiende? Eso es el A, B y C que tenemos ahí. ¿Se entiende? Por eso el punto de vista es muy importante. Tal cual. Mirá cómo dice Pablo. Hay un ejemplo, no me acuerdo qué autor es de Sembe también, si no me equivoco, que habla, me parece que es Sembe también, en la quinta disciplina lo dice. El experimento es, a nivel estrategia, te tapan los ojos y te hacen tocar un elefante. Si vos te hacen tocar la trompa, vos pensás que es una manguera. Si te hacen tocar, por ejemplo, el lateral, vos pensás que es una lona. Si te hacen tocar una pata, vos pensás, pero nunca asociás y ves la totalidad que sería la realidad, ¿no? Por eso se habla de los tres. Está bueno ese Pablo, ¿no? Sí, cada cual tiene un punto de vista que te permite después, en esa totalidad, tratar de armar, ¿no? A eso se refiere. Uy, ya pasó, me quedan un par. Ah, igual tenemos otro ratito más igual. Bien. No, vamos a hacer una cosa, porque si explico esto no me da. Yo estoy mirando reloj que nos quedan 2 minutos y me quedan la 11, la 12 y la 13. Vamos a hacer una cosa. Vamos a bajarlo acá, ¿está? Y después nos conectamos a las 9 y cocinamos esas 3, aunque sea 15 minutitos. ¿Cómo anduvieron hasta acá? ¿Lo fueron siguiendo? ¿Cómo anduvo hasta acá? ¿Bien? Dale. Lo bajamos y a las 9 nos conectamos un ratito, ¿eh? Un ratito aunque sea, dale. Dale.